En 2019, un amigo y yo estábamos muy emocionados por la primera película del Guasón. Tenía una pinta increíble, y aunque durante mucho tiempo me mantuve escéptico si lograríamos verla en cines, esto sucedió, encontrándonos con una película que nos sorprendió y que hasta el día de hoy me hace cuestionar si de verdad aún la podemos ver como parte del género de superhéroes. Tiempo después, se anunció su secuela, y él y yo nos dijimos algo. Mientras el director, Todd Phillips, y el protagonista, Joaquin Phoenix, volvieran, íbamos a tener fe, aun cuando dijeron que era un musical, aun cuando metieron a Lady Gaga al proyecto. A pesar de todo, en todos estos años, tuvimos fe en la película. Cuando las primeras críticas comenzaron a salir y consideraron la película como una catástrofe, una falta de respeto al personaje, a la película original y una pérdida de tiempo y dinero, me puse muy nervioso. Aún así, compré mis boletos para el día del estreno. Llegué a un cine con apenas publicidad de la película, un cine bastante tranquilo a comparación de otros estrenos, un cine donde ya se notaba el escepticismo que había hacia la película, pero sin más, procedí a verla. Bienvenidos sean todos a una opinión más de Guasón 2, For You Adults. Por momentos la película es muy desconcertante. Diría que apenas inicia la película es normal que te encuentres muy confundido, y en realidad sigo pensando un poco en ese segmento. ¿Por qué? No puedo evitar pensar en algún significado para ello, ya una vez terminada la película. Luego de eso, continuamos con algo más normal. La película nos ubica tiempo después de la primera. Jamás nos dicen exactamente cuándo, pero sí nos dan una idea de más o menos el tiempo que ha pasado. Arthur se encuentra en Arkham, preparándose para su juicio, un evento de suma importancia. Es a partir de aquí donde la vida de Arthur cambiará por completo y se verá puesto a prueba. Tendrá que decidir cómo quiere pasar su vida, tendrá que decidir quién quiere ser. La historia de la película me ha gustado bastante, es algo que me mantuvo interesado en todo momento, pues tiene algunos giros en el medio que me agarraron desprevenido y que me hicieron reconsiderar un poco todo lo que estaba pasando. Aunque de igual manera, varios de estos aspectos me parecieron que no terminaron de explicarse o abordarse, por lo cual es normal que nos deje algunas preguntas al final. La película peca de tener varios huecos o cosas que no se explican, como dije antes. Esto, siendo sinceros, ya es algo que pasaba desde la primera. Tiene varios detalles que no tienen mucho sentido, pero son reglas internas que establece la película. Aún así, digamos que con la primera película no nos dábamos cuenta mientras la veíamos por primera vez, o por lo menos yo no lo hice, pero con esta sí pasa. Es bastante fácil encontrar todas estas conveniencias. Es posiblemente el punto más débil de la película, en mi opinión, pero creo que ya lo dije en un video antes. Ante una ficción soy capaz de perdonar estas cosas siempre y cuando el resultado sea satisfactorio y el error no sea demasiado escandaloso, cosa que para mí se puede aplicar en esta película. La coprotagonista, Lady Gaga, debo admitir que hace un buen trabajo. Su personaje termina teniendo un papel muy importante en la película, para su desarrollo y conclusión, aunque el protagonismo sigue cayendo en Arthur. Él es quien toma la decisión final, intentando no entrar mucho en el tema. Digamos que Lee lo invita a hacer algo, lo provoca, pero es Arthur quien toma las decisiones, ya sea sobre seguir a Lee o no. La parte del musical, creo que ya debo hablar de esto. Es algo que muchas personas pusieron en duda sobre qué tan buena idea era, sobre si solo el hecho de que esté presente ya estaba arruinando la película, y he de decir que en mi opinión funciona muy bien. Es, por así decirlo, bastante amable con el espectador. Miren, no es el tipo de musical donde de la nada los personajes empiezan a cantar y bailar y todo el mundo les sigue la corriente. No, para nada. Es algo que siempre intenta pasar más desapercibido, con un par de excepciones donde está justificado que sí funcione como un musical convencional. Miren, para explicarlo bien, hay una escena donde Lee se está maquillando mientras canta. Bueno, no es como si Lee se pare y comienza a bailar mientras baja las escaleras y sale a la calle con todo el mundo siguiendo su ritmo. No, es solo ella
frente a un espejo y cantando, como lo haría en un momento íntimo solo para pasar el rato. Acto seguido la vemos ya en su destino, no hay nada de más. Por eso digo que es bastante amable con el espectador. Lo único en lo que sí se vuelve muy musical es en la iluminación. Ya saben, las típicas escenas donde de repente la luz del sol o la luna o la lámpara de la habitación se pone justo en el personaje. Pero es que hay ocasiones donde pasa esto, pues los personajes ni siquiera cantan, únicamente está allí para hacer drama y hacerte pensar que se viene otra canción. Pero no es así, eso fue algo que me confundió en 2 o 3 ocasiones. Las canciones están muy bien elegidas, como todo musical, están allí para hacer más a la historia. Miren, yo considero que hay ocasiones, y me refiero a la vida real, donde uno no encuentra las palabras para decir algo, o incluso que no sabe lo que siente en ese momento, pero una canción puede ayudarte a entenderte o expresarte. Por eso creo que en el cine, o en general la ficción, está bien que a veces los personajes o los directores, actores, quien sea, vea más fácil expresar lo que sienten o pasan los personajes a través de la música, siendo los musicales el género donde más se utiliza esto, y Guasón 2 como musical hace esto. También ese comentario que hizo el director hace un tiempo diciendo que al final la película no era un musical tal cual. Yo con esto quiero pensar que lo hizo, número 1, porque la gente ya le estaba dando la espalda solo por el género, y número 2, porque, como les dije antes, no es un musical convencional, es uno bastante amable y que hasta cierto punto puede intentar pasar las canciones de la forma más natural posible. Claro, lo más natural que un musical puede ser. Dentro de varias opiniones que vi de la película, se solía mencionar al personaje de Harvey Dent, el cual funciona como abogado en contra del Guasón, y en realidad no se siente como Harvey Dent. Creo yo que es de esos casos de fanservice bastante vacío. Me hubiera gustado algo más de él, algo que lo delate como el personaje en el que se supone que se debe convertir, pero creo que esto es un punto subjetivo de cuánto es suficiente para cada uno. También he oído bastantes críticas contra la conclusión de la película, y sin entrar en muchos spoilers, me gustó, es decir, me parece algo justo. Ahora, y entrando en spoilers, creo que aquí muchos han comenzado a aplicar el argumento de que se merecía una mejor muerte o que no es digna de él. Pero creo que el proceso en el que construyen tanto a Arthur en esta película y al asesino es algo que me hizo sentir que era justo. Me agarró desprevenido, pero aún así, no al punto de verlo descabellado. Aunque tengo que admitir que la primera película y su final tuvo mucho más impacto en mí. Me dejó más sorprendido, por lo que creo que eso, junto con los huecos que aquí son más evidentes, es por lo que me gustó más esa película, que al igual a esta se lo perdono, pero es casi imposible no verlos. Como dije al principio, la primera del Guasón ya es una película que me cuesta llamarlo como cine de superhéroes, pues se sale por completo de lo cotidiano, y creo yo, eso fue algo que ayudó a que tuviera ese éxito y revuelo. Y con esta película, Todd Phillips quiso hacer algo similar, en el sentido de salirse de lo cotidiano, proponer algo nuevo en el género. Por ello, el tema del musical, que en mi opinión funciona bastante bien. Una de las cosas que jamás pensé decir es que el género de superhéroes tiene un musical, y igualmente a la primera, aún me parece raro llamarlo a esto género de superhéroes. Guasón 2 es una película muy arriesgada y que ha levantado muchas opiniones negativas y prácticamente ninguna positiva desde su estreno, y aunque quisiera decir otra cosa, siento que después también lo hará. Pero creo que en mi caso particular me ha sorprendido mucho, tanto de forma negativa como positiva, aunque al final he decidido quedarme con la parte positiva, sin olvidar los claros errores que tiene esta secuela. Se decía mucho que esta película era un desperdicio, que era un insulto y que no respetaba al personaje, y sinceramente, si esto lo consideran un insulto al personaje, bueno, pues tienen el nivel muy bajo, porque a comparación de otras ficciones donde también puedo decir lo mismo, creo que está muy lejos de ellas, muy,
muy lejos de ser llamada un insulto o falta de respeto a un personaje. Al final, tal parece que esta se unirá a mi lista de cosas que la opinión general es mala, pero a mí en lo personal me gustan, junto con un poco de Flash y The Last of Us Parte 2, entre otras. Independientemente si te gustan o no los musicales, considero que es una película donde deberías ver antes de andar hablando en internet. Ya una vez eso, puedes formarte tu propia opinión, argumentar qué aspectos no te gustaron y por qué. Por todo esto, a Guasón 2 le doy una calificación de 8 de 10. Sí, disfruto más la primera al estar más trabajada que esta. Aún así, considero que esta secuela está muy lejos de ser la basura que muchos dicen que es, y que de hecho es bastante destacable y propone algo nuevo en el género, y del cual no tendría muchos problemas en verlo de nuevo. ¿Qué puedo decir? Prefiero que intenten algo nuevo a darme la misma historia que ya me sé de memoria, sea que este experimento salga bien o mal. Sin más, me despido. Nos vemos de nuevo en otra opinión más.